Egunon, muchísimas gracias, Ainara, por esta invitación. Es un placer estar aquí hoy y hablar de competencia en la contratación pública porque precisamente es el principio de la historia de la revisión que estamos preparando. Me presento brevemente, soy jefa adjunta de la unidad responsable de la legislación y política en materia de contratación. Estamos dentro de la Dirección General de Mercado Interior, Pymes y Emprendimiento. Llevo 14 años ya en Bruselas, desde 2017 precisamente en la unidad de contratación y antes estuve en la delegación de Euskadi de la Unión Europea, así que encantada de volver a tender puentes. Bueno, como os decía, la competencia, o más bien la falta de competencia, fue el elemento desencadenante de la revisión. El Tribunal de Cuentas Europeo hizo un informe que publicó a finales de 2023 en el que detectó que durante los últimos 10 años, entre 2011 y 2021, y a pesar de las directivas de 2014, el nivel de competencia había sido menor y menor. Y, por tanto, bueno, los datos que presentó, que son un poquito diferentes a los que teníamos en la comisión, porque se utilizaron otras metodologías, pero más o menos todo está en la misma tendencia, se fijaron en el número elevado de adjudicaciones directas. Cuando es más de un 10%, ya ahí nos aparecen en nuestros indicadores como en rojo y se vio que la media en 2021 era de un 15,8% de los procedimientos, especialmente en energía, en reparaciones y en transporte. También se fijaron en la proporción de procedimientos con una única oferta y este dato se había duplicado en los últimos 10 años. Y también se fijaron en la contratación directa transfronteriza, razón de ser de las directivas. En el año 92, fijaros, antes del mercado único, estaba en un 2% y, sin embargo, después de todas estas diferentes generaciones de directivas, todavía estamos en un 5%. Por lo tanto, concluyó que los objetivos de la reforma de las directivas de 2014 todavía no se habían cumplido y llamó a la Comisión, bueno, pues a aclarar y priorizar los objetivos, abordar las deficiencias en los datos, actualizar las herramientas de monitorización y analizar las causas en profundidad. Luego tuvimos el Consejo de Estados Miembros, hicieron unas conclusiones siguiendo este informe en los que pedían a la Comisión que hiciéramos un análisis en profundidad para evaluar si era necesaria una revisión y comprender bien las causas subyacentes a la disminución de la competencia. Y no esperamos evaluar porque la presidenta de la Comisión en sus orientaciones políticas ya anunció que vamos a proponer una revisión de las directivas. Dio algunos datos sobre hacia dónde íbamos a ir, como preferencia en los productos europeos, en algunos sectores estratégicos, teniendo en cuenta la seguridad de suministro después de las crisis que hemos tenido y que modernizaremos y simplificaremos las normas, especialmente teniendo a las empresas innovadoras y a las empresas pequeñas en mente. Y este es un poco el proceso. Después de estas orientaciones políticas tuvimos una consulta pública abierta hasta marzo. Acabamos de publicar el informe y en otoño publicaremos el informe de evaluación y ya el equipo está preparando el impacto de... ¿Cómo se dice? Impact Assessment, el estudio de impacto y la propuesta, que todavía está por definir. Todas las opciones están en la mesa. Hay actores que piden que vayamos hacia un reglamento, otros que pongamos las directivas todas juntas. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Cómo estamos haciendo esta evaluación? Es un ejercicio de mirar hacia el pasado. Estamos mirando si las directivas han cumplido sus objetivos, la competencia, mejorar la relación calidad-precio, lograr los mejores resultados posibles para la sociedad en materia social, innovadora, verde y la lucha contra la corrupción.
También estamos mirando y abordando la coherencia del marco jurídico internamente y respecto a otros actos legislativos y haciendo también un estudio de los costes y beneficios. Como os decía, entre diciembre y marzo estuvo abierto el periodo de consulta pública y comentarios. Hemos recibido casi 2.000. Lo que refleja el interés que esta materia tiene. Y luego, cuando entremos en algunos aspectos más específicos, os enseñaré cuál es esta percepción. Mantenemos, por supuesto, reuniones diarias o semanales con un montón de partes interesadas, a veces bilaterales, otras más consultas específicas. Hemos organizado una con ONGs en materia verde, con sindicatos y representantes de industria, con pymes. Las autoridades locales y regionales son fundamentales también para nuestro vicepresidente. Tenemos grupos de expertos también en la comisión que están plenamente involucrados en el proceso y hemos también pedido a algunos consultores externos que nos hagan algunos estudios que publicaremos junto con la evaluación. Y uno de ellos precisamente será en competencia, también respondiendo a la demanda del Tribunal de Cuentas. El resto de instituciones europeas también están plenamente activas. En el Parlamento Europeo están presentando un informe de iniciativa que será votado el 25 de julio. El Comité de las Regiones ha hecho también su propia consulta y su propio estudio y habrá una opinión también a nivel político y lo mismo con el Comité Económico y Social. Y os voy a dar unas pinceladas un poco de hacia dónde vamos, porque la contratación europea siempre decíamos que era un 14% del PIB, pero ya os puedo decir que es un 15%. Lo consideramos un instrumento clave para la economía europea y para nuestras ambiciones de crecimiento sostenible. De este total del 15%, 500.000 millones de euros están cubiertos por las directivas. Y consideramos que la contratación ya no puede ser solamente un ejercicio de cumplimiento de normas, esta visión muy administrativa que se tenía, sino más una política de inversión propiamente dicha, con la capacidad que tiene de potenciar la competitividad y la resiliencia de Europa. Por eso queremos ofrecer en esta revisión una visión más estratégica sobre cómo canalizamos los recursos públicos en Europa. Y hay 3 objetivos. El primero es simplificar, digitalizar y un enfoque más estratégico. El reto para mi equipo es encajar estos objetivos porque, como sabéis y como intuís, pueden ser contradictorios. Vamos a ver un poquito los elementos. Mirad, en cuanto a simplificación, al menos la mitad de los participantes en la consulta pública dijeron que las directivas no habían simplificado la contratación pública, tampoco la habían hecho más rápida y, por tanto, es necesario aliviar esa carga administrativa y jurídica actual, especialmente teniendo a las autoridades locales y a las pymes en mente. Y también tenemos que mirar a cuál es el marco jurídico y mirad lo que tenemos. Tenemos las directivas de 2014, bueno, y también las de recursos y, digamos, el core de las directivas con casi 1.000 páginas en el diario oficial. Pero luego tenemos toda la legislación sectorial que especialmente en los últimos 4 o 5 años se ha ido desarrollando, multiplicando. Y ahora mismo tenemos más de 60 actos legislativos, algunos reglamentos, algunos directivas con disposiciones en materia de contratación pública, lo que supone que la complejidad, tanto para los compradores como para los licitadores, va en aumento y además no para. Os puedo decir que hay otras 10 más en negociación. El otro día me decían que en este mandato la contratación es como la nueva ayuda de Estado. Todo el mundo quiere tener contratación en su estrategia, en su legislación, pero en la realidad, fijaros, por ejemplo, para comprar autobuses eléctricos, y esto es algo que todas las ciudades de Europa tienen que hacer, hay que mirar 17 reglamentos y directivas. Más todo lo que habrá a nivel nacional, regional, local. Así que, bueno, esperemos al menos simplificar en el marco jurídico. Pero vamos más allá.
También hay una pregunta fundamental y es cuáles deben ser los objetivos de la contratación. Tenemos que priorizar. ¿Quién tiene que priorizar? ¿Cuánta flexibilidad les tienen que tener las autoridades también a nivel local y regional? ¿Cuáles son los principales obstáculos reglamentarios y procedimentales? ¿Dónde está esa carga administrativa que podemos y que debemos cortar? ¿Cómo hacer para dar más flexibilidad? Y te referías antes a la modificación de los contratos. Bueno, hay diferentes, por supuesto, puntos de vista, pero cómo lograr ese equilibrio entre dar más flexibilidad, pero a la vez asegurar que no haya corrupción, que los procedimientos son competitivos. Requisitos de documentación, bueno, estos son algunos de los temas. Otra, ¿cómo puede contribuir la digitalización a simplificar los procedimientos de contratación? Creemos que podemos hacer más. En la reforma anterior es verdad que propusimos algunas herramientas electrónicas, pero nos gustaría pensar el sistema de una forma digital, no solo convertir los documentos en PDF, sino ir un poco más allá e integrar la tecnología digital en todas las fases, desde la planificación hasta la ejecución. Esto nos va a permitir también una mejor monitorización, desbloquear esos datos que luego nos pueden ayudar a impulsar ciertas políticas, a tener verdaderamente una visión sobre qué está pasando. Ahora mismo, por ejemplo, tampoco durante la evaluación uno de los retos es saber cuánto verde, cuánto social se está comprando. No, los datos y la forma en la que el sistema ahora está diseñado no nos permite extraer esta información, mucho menos en tiempo real. Así que nos gustaría ir en esa dirección. Y, en tercer lugar, un enfoque un poco más estratégico, con el fin de avanzar hacia una mayor calidad y más innovación. También en el debate la compra europea. Nuestros mercados de contratación están abiertos y deben permanecer abiertos a las empresas extranjeras, pero estas deben respetar las normas y los productos y tecnologías europeos no pueden verse desfavorecidos por diferentes políticas de países terceros. Esto significa que estamos evaluando y considerando cuáles son los sectores estratégicos en los que consideramos que dar preferencia europea va a ser necesario. O, por supuesto, la seguridad, el riesgo de suministro. Durante las últimas crisis todos habéis tenido que lidiar con estas emergencias. Tenemos mucho que aprender y que incorporar todas esas prácticas que ya no son teorías, sino que se utilizan. Y volviendo a la competencia, y lo que estamos viendo durante esta fase de evaluación. Mirad, alrededor del 40% de los encuestados considera que el mercado de contratación carece de competencia y el 46% dice que las directivas no mejoraron nada. Esto se ve un poco diferente, depende a quién preguntemos. Para las empresas el nivel de competencia es adecuado, incluso demasiado alto, como veis en rojo. Para las autoridades públicas es demasiado bajo. Pero bueno, como he comentado antes, los consultores externos, y es el Banco Mundial quien está haciendo este estudio, están trabajando con los datos que tenemos en TED, en la plataforma electrónica, pero también 16 Estados miembros les han dado acceso a las plataformas nacionales para hacer ese análisis cuantitativo de los datos. Como os decía, la Comisión, en principio, y en nuestros indicadores que publicamos anualmente, nos fijamos en adjudicaciones directas, en procedimientos con única oferta y en el porcentaje de contratación directa transfronteriza, pero con este estudio la idea es ir un poco más allá, ver también la frecuencia de las cancelaciones, de las modificaciones, ver cuántos proveedores están en el mercado, tratar también de tener un poco de inteligencia de ese mercado, cuántos proveedores existentes hay, cuántos nuevos se incorporan en los procedimientos. El proceso está en curso, pero ya las conclusiones preliminares nos indican que tenemos varias categorías de factores o de causas, algunas externas
y estos están relacionados con el mercado, ciclos de producción, estas crisis, diferentes estrategias de internacionalización o no de las empresas, también desde terceros países, incluso barreras lingüísticas, pero también modificaciones en las condiciones salariales, bueno, cosas que escapan un poco al marco jurídico de la contratación pública. En segundo lugar, tenemos la práctica, la implementación, y aquí hablamos de profesionalización, de barreras tecnológicas también en nuestras empresas, de conocimiento e interacción con los mercados, que importante también es esto, y todos, además de flexibilidad, muchas voces nos piden, tenemos que permitir más negociar, que permitir hablar con los mercados, pero ¿cómo? Tenemos que pensarlo juntos. En tercer lugar, los datos. Nos falta interoperabilidad entre las plataformas. Todavía hay muchos errores, muchas discrepancias. Y en cuarto lugar, el marco normativo. Y aquí casi que voy a seguir con la lista que Ainara nos ha dado de cuáles son también los artículos especialmente relevantes para la evaluación y claves para la competencia. Y esto es, en primer lugar, la definición del objeto del contrato, y esto con nuevos objetivos verdes, sociales. A veces la definición es demasiado abstracta y no se entiende, otras veces está hiperdefinida y entonces hay una cierta percepción de que ya hemos elegido a quien queremos. Los métodos del cálculo del valor estimado, motivos de exclusión, y aquí efectivamente los Estados miembros durante la transposición eligieron diferentes maneras también de tratar estos acuerdos destinados a falsear la competencia. Por lo tanto, tampoco tenemos mucha armonización y tenemos que ver si es necesario ir más allá. Los contratos públicos entre entidades del sector público. En varios Estados miembros nos alertan que cada vez el in-house se utiliza más, que esto está sacando del mercado muchísimas oportunidades en tiempos en los que las empresas necesitan negocio. Por supuesto, bueno, como ya hemos dicho, el uso del procedimiento negociado sin publicación previa, los criterios de adjudicación, los requisitos de solvencia técnica y la modificación. Y aquí creo que los acuerdos marco también en respecto a la competencia es clave. También muchas voces diciéndonos tenemos que ser capaces de modificarlos más fácilmente o de ampliar el plazo. Bueno, la división en lotes se introdujo para ayudar a las pymes, pero también vemos que tiene sus efectos en la competencia y, como os decía, la burocracia y complejidad documental, que creo que aquí, desde el inicio hasta el final del contrato, aparece. También tenemos en mente qué fases de la contratación vamos a regular. Vamos a empezar desde la planificación, durante todo el ciclo o no. Y bueno, y como os decía, qué instrumento o instrumentos jurídicos vamos a utilizar. Pero bueno, ya voy a concluir y en todo caso os invito a que compartáis conmigo, y estoy encantada de estar aquí para escuchar vuestra opinión, vuestra experiencia con estos temas y que compartáis también ideas sobre hacia dónde tenemos que ir y específicamente qué marcos necesita la contratación. Bueno, os invito, aquí siempre tenemos un poco de publicidad, a seguir todas las novedades a través de nuestra comunidad online y nuestra newsletter. Y bueno, concluyo otra vez repitiendo un poco que este nuevo marco está llamado a mejorar los objetivos estratégicos de la Unión Europea, a apoyar una demanda pública previsible, de productos sostenibles y en las que nuestras empresas europeas vean oportunidades y puedan confiar. Por tanto, nos gustaría que con la revisión pasemos de que la contratación pública sea un conjunto de normas y procedimientos a que sea realmente un instrumento de inversión y una herramienta estratégica para conseguir los objetivos económicos y de competitividad que la Unión Europea necesita. Muchísimas gracias.